Bueno, churrita, nada, hoy el vídeo de los domingos, el vídeo de Dr. Racing Scooter. Ahora es momento de que os pongáis cómodos o en la camita o en el sofá, ya terminando el fin de semana. Y hoy nos vamos a liar con material del bueno, el corazón de la moto. Un kit completo, Metrakit Pro Race. Además, este cilindro lo tuve yo cuando tuve las primeras scooter que yo tuve, año 2003. Tuve un Metrakit Pro Race, ya ha evolucionado, Metrakit ha ido invirtiendo y ha ido mejorando su cilindro. Es más, una de las últimas modificaciones creo que ha sido aumentar los transfers de carga, pero bueno, eso ya comentaremos alguna cosita después, ¿vale? Así que vamos a hablar del cilindro, del cigüeñal y un poco de su función, de qué es lo que realiza, y vamos a diferenciar qué es realmente un cilindro de carrera. Vamos a saber diferenciarlo. Metrakit, aparte, pues tiene una experiencia en motos de carreras increíble. Ellos incluso hicieron su propia copa, la Copa Metrakit, con aquellas 80, las mini y las XL, las grandes, y todo. A día de hoy está cualquiera deseando conseguir una moto de aquellas porque iban increíbles cómo funcionaban aquellas Metrakit. Además, producto nacional, producto de España, aquí más de español. Vamos a sacarlo, vamos a hacer un pequeño unboxing y luego hablaremos de lo que viene siendo el cilindro de carreras, de sus detalles, de qué es lo que lo hace diferente y de un cigüeñal de carreras. Bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing. Vaya pinta bonita que tiene el cilindro, Aquí tenemos el culatín, hablaremos también de él después. El juego de juntas, que también hablaremos de ello. La famosa culata dorada. Bulón. Y aquí tenemos el pistón, que es un pistón Athena, con su segmento de 0,8. Bueno, y ya llegamos a una de las partes que más os gusta, que es la parte teórica. Esta parte a muchos de vosotros flipa. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Que muchos de vosotros aprendáis. Que es verdad que muchos de los que nos seguís sois unos cracks en el mundo de las carreras y no necesitáis escuchar estas cosas. Pero bueno, yo diría que incluso la mayoría les interesa mucho aprender, aprenden cosas nuevas. Y nosotros también seguimos aprendiendo, porque en esto del mundo de las carreras aparecen cositas novedosas que siempre nos llama la atención y seguimos aprendiendo y lo vamos a ir diciendo en el canal. Lo que vamos a comentar ahora es la base, ¿vale? Tanto del cilindro, de la culata como del cigüeñal. ¿Cuándo vamos a meternos más en fregado, más dentro de la materia? Cuando lo montemos en el scooter de carreras. Por eso, si no estás suscrito, suscribiros, que iréis cogiendo el rollo. Y por supuesto, aquí abajo en los comentarios, cualquier cosita que penséis que es buena para el canal, nos lo dejáis escrito por ahí. Vamos a hablar primero del cilindro. ¿Cómo identificar si un cilindro es de carreras, no es de carreras? Lo primero, ver su distribución. Os enseñaremos a cómo medir la distribución de un cilindro. Pero básicamente la distribución de un cilindro significa lo siguiente. Si un cigüeñal, tiene los 360 grados de giro, un cilindro de carreras tiene que tener gran cantidad de grados de ese giro con la lumbrera de escape abierta. ¿Qué significa eso? Eso está hablando de su genética, de cómo funciona ese cilindro. Si tuviese muy pocos grados de escape abierto, significa que no consigue muchas revoluciones, ¿vale? No sería un cilindro con muchas revoluciones y tendría posiblemente mucho par motor, en bajas vueltas, por supuesto, pero no tendría mucha potencia arriba. Y nosotros, para un cilindro de carrera, es justo lo contrario. Necesitamos gran cantidad de revoluciones por minuto, de velocidad lineal del pistón, para alcanzar grandes cantidades de caballos, ¿vale? Entonces, la distribución es lo primero. Que tenga muchísimos grados, tanto la parte de escape como la parte de admisión. Aún así, este tema lo tocaremos más hacia adelante cuando hablemos específicamente de los cilindros. En este caso, del cilindro Metrakit Pro Race. Como cosa curiosa, este es el sistema que tiene de lumbreras de escape. Tiene un sistema Boster, que se llama, que es una principal muy grande y luego tiene dos auxiliares, ¿vale? Que su propio nombre, auxilian, ayudan a que los gases de escape salgan con más facilidad y más rápidamente. Lo siguiente, hablar de los materiales. A grosso modo, los cilindros están hechos de dos materiales, bien pueden ser de hierro o bien pueden ser de aluminio. En este caso, los cilindros de carrera son de aluminio. ¿Por qué? Porque en la parte de dentro se les trata con un compuesto que se llama Nicasil, que es una mezcla entre níquel y silicio, y esta mezcla, que por cierto es algo cara, porque se hace por electrolisis, es un proceso químico,
¿Qué ocurre con este material? Este material es de lo mejor que hay en antifricción. Por una parte, aguanta muchísimo el estrés, o sea, si a un cilindro de hierro lo sometemos a altas cantidades de revoluciones por minuto, posiblemente gripe. En cambio, cuando es Nicasil, aguanta muchísimo más. Y por eso se utiliza el Nicasil. Es uno de los mejores antifricción que hay. Ahora hablamos de la culata y del culatín. En este caso porque el sistema de motos de carrera suele utilizar no la culata de una pieza, sino de dos piezas. Por una parte la culata y por otra parte el culatín. Aunque el culatín en sí sería lo que nosotros entenderíamos realmente por una culata, ¿vale? ¿Por qué se utiliza este sistema de culata-culatín? Lo primero, permite mejor la refrigeración, porque al dejar hueco por arriba, al ser dos piezas, permite refrigerar más lo que viene siendo la cabeza. Por otra parte, el culatín, que no lo tengo aquí puesto, permite ser intercambiado. Puedes meter diferentes culatines buscando la configuración perfecta, y en competición eso es fundamental, fundamental. Luego también, en este caso, pero esto ya no es una diferencia de culata-culatín, se puede hacer con una culata. Esta culata está preparada para tener una compresión de 15,5 a 1. Eso significa una compresión altísima. Está pensado incluso este cilindro para utilizarse con gasolina de 124 octanos, o sea, con gasolina de competición. Y la banda de squeeze. Voy a sacar, mira, que ahora hablaremos un poquito del culatín, ¿vale? Que lo tenemos justo aquí. La banda de squeeze sería esto. Y ahora hablaremos de qué es esto de la banda de squeeze. Bueno, a grosso modo, estas serían un poco las características que tiene que tener un cilindro de carreras. Y ahora vamos a hablar del culatín, de la importancia de estas piezas. Lo primero es hablar del squeeze. ¿Qué es el squeeze? El squeeze es esta zona, ¿vale? Esta zona. Muy importante, realmente esto no es un invento que haya salido en los últimos años, esto ya lleva muchísimo tiempo. ¿Y qué significa squeeze? Squeeze significa salpicadura. Lo que hace es que cuando comienza a comprimirse la cámara de combustión, cuando el pistón empieza ya a ejercer presión sobre la culata, esta tecnología, ¿no?, del squeeze lo que hace es que aumenta la velocidad de los gases y produce una turbulencia positiva. Todo esto es buenísimo porque favorece luego el que los gases de escape se desalojen con más velocidad por la boca de escape. Pero hay que tener también muchísimo cuidado a la hora de configurar este squeeze. Metra-Kit da una serie que las tenemos por aquí, una serie de juntas que son muy finitas y cada una pues tiene un grosor específico. ¿Para qué? Para que ajustemos la banda de squeeze a unos milímetros específicos. En este caso debe de situarse entre 0,85 y 0,95. ¿Qué ocurriría si nosotros bajamos de ese 0,85? Si bajamos de ese 0,85 aumentamos la compresión, pero dice uno diría, ¿no?, rápidamente, uy, mejor, más compresión, mejor. No, porque podemos producir lo que se llaman como autodetonaciones, y esto es un problema porque puede llegar a la rotura del motor. ¿Qué son las autodetonaciones? Cuando sube el pistón, antes de que salte la chispa de la bujía, hay tal compresión que la mezcla se autodetona, sin que tenga que saltar chispa de bujía, y esto produce que el pistón se parta. Muchas veces se agujerea, empieza a derretirse incluso porque se consiguen temperaturas increíbles, o sea, tanto que revientan el motor. Entonces estas juntas son para lo que os acabo de comentar. Lo que hacen es que elevan la posición de la culata-culatín y lo puedes situar en esas dos franjas, entre 0,85 y 0,95, y así no tocar la zona crítica. Es muy diferente a la configuración cuando estamos utilizando gasolina de alto octanaje a gasolina normal, porque lo de la gasolina también es un mundo. Eso de que una gasolina de alto octanaje te da más potencia es, entre comillas, falso. ¿Cuántos amigos tenemos ya de, no, yo tuve un amigo con un Vespino que le montó, le puso gasolina buena y aquello se levantaba solo? Eso es falso completamente. La gasolina de alto octanaje, para que entendáis para lo que es, que tiene mucho que ver con todo esto de la banda de squeeze y de la compresión, es porque cuanto más alto sea el grado de octanaje que tenga una gasolina, más se evita que se detone. Así que resumiendo, las gasolinas
funcionan para poder aumentar la compresión de los motores, ¿vale? Pero las gasolinas en sí mismas, por montarlas con un motor exactamente igual, no dan más potencia. Y por último vamos con el cigüeñal, que esto también tiene su ciencia, que lo tenemos por aquí. ¿Y cómo saber que un cigüeñal es de carreras, no? Este elemento es súper importante cuando se monta un cilindro de competición, porque el cilindro de competición tiene muchísima potencia y esta pieza es la encargada de aguantar toda esa potencia, y esto tiene que estar acorde con el cilindro que montemos. Si lo vemos así, este cigüeñal es lo que se conoce como un cigüeñal cerrado. ¿Lo veis? Todo esto que está cerrado, normalmente un cigüeñal de serie suele tener unas aperturas y todo eso, que ahora hablaremos un poquito también de esa importancia. ¿Y cómo se mejora en un cigüeñal de carreras? El aguantar toda esa presión que viene del cilindro. Primero con el bulón. Aquí el bulón pasa de ser de 10, que es el de serie, a 12. Cuanto más grande sea el bulón, más energía va a poder soportar. No se va a partir con tantísima facilidad. En cambio, si nosotros montáramos posiblemente un cilindro de carreras como este, ¿no? Un Metal Kit Pro Race, con un cigüeñal de serie, esta cabeza de biela yo creo que nos dura 2 telediarios. Se rompería prácticamente de manera automática. Unos pocos de sprints para arriba y para abajo, y esto posiblemente se partiría. Aparte, también tiene aquí abajo, lo tengo aquí dibujadito, pero bueno, yo os lo enseño aquí más o menos, un rodamiento de jaula de plata, ¿vale? Estos de agujas de plata. Estos rodamientos son buenísimos, aguantan una cantidad de revoluciones por minuto muy alta. O sea que esto realmente está pensado para ello. Y ahora vamos con la parte de los cigüeñales que no se conoce, que tiene mucho que ver con la precompresión. Vamos a ver, muchos nos centramos solamente en la compresión de un motor. Cuanto más compresión, más potencia, y solamente con la compresión. ¿Y la precompresión? ¿Qué es la precompresión, no? Bueno, el cárter tiene un volumen, está claro. Cuanto más grande sea ese volumen, dentro cubica la misma cantidad, digo, de lo que viene siendo la mezcla, porque el pistón tiene un cubicaje y absorbe esa cantidad. Cuanto más grande sea ese volumen, cuando el pistón baje, que hace efecto bomba, lo que hace es que empuja los gases hacia arriba, volvemos a lo mismo. Cuanto más grande sea ese volumen, menos fuerza va a tener esos gases. Va a subir como un peo tonto. Así, como un peo tonto va a subir. Muy flojito, va a subir muy flojito. En cambio, cuando ese cárter lo tenemos con muy poco volumen, esa cantidad de mezcla que tenemos está muy apretada, y cuando ese pistón baje, subirán los gases con muchísima velocidad, que es lo que estamos buscando. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, lo primero, el cigüeñal, por eso es cerrado. Cuando es cerrado, lo que estás haciendo es meter material en el cárter, ¿vale? Para que haya menos cubicaje, que es lo que interesa. Pero tampoco nos podemos pasar de esto, porque si tenemos muy poco volumen en el cárter, también hace un efecto freno a la hora de bajar el pistón, y necesitaríamos mucha potencia para que bajara de manera óptima. O sea que esto tiene que ser una compensación, ¿ok? De esto también hablaremos, porque eso solamente da para un capítulo. El tema del estudio de la precompresión de un motor de carreras, que es muchas veces la gran olvidada, es lo que veo, mucha compresión, pero la precompresión, de eso nos olvidamos. Por ello, cuando además en el cárter solemos encarar, ¿no?, lo que viene siendo el cilindro al cárter, pues tenemos que meter Dremel, tenemos que ir preparando, pero estamos quitando material, Ese material, lo suyo, si hacemos nuestras mediciones, posiblemente nos dé unos valores que tenemos que volver a meter material. Entonces, normalmente en las rampas solemos meter una masilla primero para encarar perfectamente la zona de transfer, y luego para añadir volumen, y de esa manera reducir el volumen del cárter y aumentar esa precompresión que tanto buscamos para un motor de carreras. Bueno, y antes de terminar, que se me ha olvidado, que lo tenía ahí en la pizarra y se me ha pasado completamente, el pistón. Dos cositas importantes. Primero, segmento, monosegmento, solamente un segmento. Esto lo que hace que la vida útil sea muchísimo más corta, ¿vale? Volvemos a repetir que este tipo de cilindro no está pensado para la durabilidad, está pensado para la potencia. Y aparte, un segmento muy fino, de 0,8 milímetros. Tratamiento especial, antifricción, o sea, a tope. Esto es lo que también un pistón de carreras tiene que tener. Y por otra parte, que este pistón, por cierto, es Athena. ¿Veis este material negro? Este material negro es un tratamiento también especial, que lo que hace es que se adapta con muchísima rapidez al cilindro. Pongamos el caso para que lo entendáis. Normalmente un pistón lleva un rodaje,
pero cuando en un circuito por X hay que cambiar el pistón, estos pistones no puedes hacer un montón de kilómetros para adaptarlo. Pues con este tratamiento lo que hace es que este pistón se adapta con muchísima facilidad a las paredes del cilindro. Bueno, pues espero que os haya gustado. Yo ya con muchísimas ganas de montar este cilindro Metra-Kit Pro Race, un cilindro completamente de competición. Tengo que calificarlo yo particularmente como el mejor cilindro calidad-precio, porque el precio es prácticamente imbatible. ¿Hay cilindros más caros? Sí. ¿Cilindro con algo más de prestaciones? Sí, pero con este precio no. Estamos hablando de cilindros por ahí que se va de 500 para arriba, ¿eh? O sea, una verdadera pasta. Yo particularmente dentro del mundo de la competición es un cilindro que funciona muy bien y aparte te permite preparaciones, aunque para eso uno tiene que entender ya muchísimo, ¿eh? Para meterle lima, porque con este tipo de cosas hay que tener cuidado, hay que llevárselo a alguien que entienda muchísimo. Nosotros creo que vamos a tener la posibilidad de hacer alguna entrevista muy interesante con ese tema de poder preparar lumbreras de escape, pero para ser un artista de las lumbreras de escape hay que romper muchos cilindros, ya os lo digo, ¿eh? En ese sentido. Bueno, espero que os haya gustado, con muchísimas ganas ya de montarlo en el scooter de carrera. Como os hemos dicho, esta próxima semana ya empezamos con el chasis, ya está el soldador, ya vamos a llevar el chasis para allá y nos ponemos ya con manos a la obra. Espero que os haya gustado y lo de siempre, por favor, si pensáis que este material es bueno, le dais ese like. Si no os ha gustado, preferiría que pongáis un comentario de por qué no os gusta o qué tipo de cosas siempre haríais para mejorar, ¿vale? Este tipo de contenido. Bueno, churritas, nos vemos ya la próxima semana, ya con el chasis liado y a tope con ello. Nos vemos.